Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Aries. Muchísimas gracias también, Aries, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Aries, es una lectura general, te iba a decir ya, y por lo tanto solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Sé que me han preguntado por qué no he hecho lo que es lectura bonus en esta semana para vosotros. Las lecturas bonus son como lecturas recompensas, vamos a tomar, ¿vale? Para aquellos signos que a lo mejor tienen muchas visualizaciones, entonces lo que hago yo es una lectura bonus, pero no porque vosotros de repente sean menos, no, cariño, ¿vale? No. Simplemente yo voy viendo qué lecturas están punteros y hago otra lectura lo que es adicional. Así que mi querido Aries, por favor, no te sientas mal, cariño, ¿vale? Muy bien, ya seguro, después que han oído esto, van a decir, Richard, si es posible voy a ver 3 veces tu lectura para estar puntero también. O aunque sea para poder asemejarme un poco. Hazlo, cariño, hazlo, ¿vale? Para que estés puntero también y para hacerte lo que es tu lectura bonus. Muy bien, cariño. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general, recuerda que tú eres especial, recuerda que no necesitas de un hombre o de una mujer para ser feliz. Para todo hay solución, cariño, menos para la muerte. Así que disfruta. Vamos a ver, con mucha fe. Uy, por Dios, ¿cómo quiere hablar el cuenco? ¿Escuchan? Muy bien. Espero que no me critiquéis, ¿vale? Espero que no me critiquéis, porque he escuchado el cuenco, ¿han escuchado cómo chiaba? Chiaba, cariño, y yo tengo los mismos elementos aquí. Tengo lo que es mi hojita de laurel para traer más dinero. Hagan esto, llévense una hojita de laurel en la billetera. Tengo lo que es mis 2 palitos de fósforo, que yo lo represento lo que es en las almas gemelas, porque son idénticos. Y tengo aquí lo que he cambiado, es la manito de la suerte, pero siempre lo he tenido aquí y no sé por qué ahora el cuenco ha sonado como si me quisiera decir algo. Muy bien, lo que yo he podido visualizar con la energía del cuenco tibetano, ¿qué es? Muchos de vosotros de repente están esperando lo que es el contacto de una persona que puede ser de elemento fuego, o simplemente me dice Richard, lo que yo estoy esperando que esta persona me rescate o necesita ser rescatado. Siento que hay un grupo de ustedes que a lo mejor el problema también está vinculado a lo que es en la parte material. Hay un grupo de ustedes que va a hacer un cambio, o me dice Richard, ¿por qué chillaba lo que es el cuenco tibetano? Porque en estos momentos, si yo no consigo lo que es un dinero o hablar con una persona en concreto, puedo perder la casa o simplemente me pueden echar del lugar donde estoy, ¿vale? Por eso he sentido esa vibra lo que es en el cuenco tibetano. Siento que también tú tienes la necesidad de saber de alguien de elemento fuego. Puede ser un Leo, puede ser un Sagitario, puede ser un Aries, o que simplemente de repente me dice, Richard, no es esto, lo que ha pasado, ya que vamos a guiarnos por la energía del cuenco tibetano, lo que ha pasado es que ha existido de repente una persona X, una persona que no te lleva, la cual ha hecho un comentario negativo en contra de vosotros. Y ese comentario te está afectando. Este comentario como que te ha llevado a lo que es a un punto de que tu autoestima como que se ha perdido un poco, que a lo mejor de repente me dice, Richard, no salgo de esta depresión por este comentario, por lo que yo he escuchado, por lo que me han traído a mi orejita. Entonces, puede ser esto, cariño, ¿vale? Porque ha sido muy raro la energía del cuenco tibetano, como que siento que tu autoestima baja, cariño. Es muy importante, Aries, y esto va para todos los signos. Yo siempre digo, ¿vale? Ya parezco disco rayado, cariño. El dinero atrae más dinero. La felicidad atrae más felicidad, ¿vale? Y los problemas atraen más problemas y las desgracias atraen más desgracias. Entonces, ¿qué tienen que hacer vosotros? Cuando están lo que es en estas circunstancias de una forma negativa,
cambiar el chip, o al menos tratar de ver lo mejor de la vida. Sé que a lo mejor de repente nuestro mundo se puede estar desmoronando por pedacitos, pero tú tienes que decir, todo va a pasar, todo va a ir bien, algo bueno va a llegar. Y verás que todo cambia. Pero si tú te hundes ahí en tu bucle o te hundes también con los problemas, pues simplemente no vamos a lograr nada. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir, cariño. Mi querido Aries, no quiero que te sientas mal, ¿vale? Veo que se te ha acumulado muchas cosas. Se te ha acumulado de repente el recuerdo de una persona, estás teniendo problemas lo que es en la parte económica. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, voy a perder la casa, me van a echar del piso. Puede ser, cariño, ¿vale? Pero vamos a ver qué nos quieren decir. El Tarot Rider Waite para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Recuerda que Dios está contigo. No sé por qué puedo visualizar, cariño, unas manos que están cogiendo lo que es una esfera de luz, energía pura. Dios, el universo, te va a entregar lo que es un regalo. Me sale la carta de la Reina de Espadas, la carta de la Sota de Espadas, la carta del Mago, tenemos la carta de la Estrella y la carta del 6 de Oros. Cariño, tienes que empezar a recuperar tu confianza, ya sea lo que es en la parte sentimental, como también lo que es en la parte económica, en tus proyectos, en tu negocio, en tu trabajo, porque tú tienes un don. Tienes la carta del Mago que también te representa, porque es Aries, pero la carta del Mago nos dicen de que tú estás lleno de sabiduría, cariño. Mira esta carta tan preciosa. El otro punto, ¿por qué te digo que tienes que tomar confianza? Porque sale la carta de la Reina de Espadas, pero tenemos la carta de la Sota de Espadas al costado. Entonces, en algún momento, de repente tú tienes esas ganas, esa energía de hablar con una persona, de concretar algo, de hacer un trabajo, de hacer un proyecto, pero luego como que te echas para atrás, como que tienes algún tipo de duda, de desconfianza en ti, ¿vale? Porque la carta de la Sota de Espadas es una carta también juvenil, es una carta también de repente que va a su aire, que no tiene nada claro. Puede ser representado también con la carta de loco. Yo lo veo así, ¿vale? Que no es ni un principio ni un final. Por eso tienes que aclararte. Aclárate y ten confianza. Para ti va a llegar recompensa, ¿por qué te digo? O tus problemas se van a solucionar, porque tenemos aquí la carta de la Estrella y la carta del 6 de Oros, que nos están diciendo, Aries, cariño, tranquilo, tranquila, ¿vale? Te tengo que poner un nombre para darte ánimos, porque mi Tauro es un bisonte, ¿vale? Mis Géminis son víboras y reyes también y princesas. Mi Cáncer, pues son simplemente candy, son tan dulces los Cáncer, de verdad, por eso que lo pasan mal. Son tan dulces, ¿vale? Mi Virgo son muy espirituales. Hoy mis Libras, por Dios, los Libras es un caso aparte. Los Libras es un caso aparte, ¿vale? Sagitario tiene mucho fuego. Capricornio, todavía no le he puesto un nombre tampoco a Capricornio. Acuario es mi colágeno y Piscis pues son mis sirenitas, mis pirañitas, ¿vale? ¿Qué te pongo a ti, mi querido Aries? Vamos a ver, tengo que ponerte un nombre de algún ser que tenga mucha fuerza, de algo mitológico también. ¿Qué nombre te puedo poner, cariño? Uy, es que no sé, es que es muy difícil con Aries. Bisonte no. Cabra tampoco te voy a decir. Sí, Richard, no soy una cabra loca. Dame ideas, ¿vale? Tú escribe ahí en el comentario, Richard, yo me siento como este animal, ¿vale? De fuerza, de poder. A ver, te voy a poner como nombre, yo qué sé, a ver. Ah, ya sé qué te voy a decir, cariño. No sé si te guste, ¿vale? Vale, te voy a llamar que eres un unicornio. Para mí eres un unicornio, ¿vale? Mi querido Aries, eres un unicornio. Y el unicornio es mágico. El unicornio tiene poder. El unicornio es pureza y también fuerza, cariño. También es fuerza, ¿vale? Desde hoy, mi querido Aries, tú vas a ser mi unicornio. Y el unicornio lo puede todo. Inclusive puedes volar, porque puedes ser como Pegaso. Vas a ser mi Pegaso. Ya es así. Mi unicornio, mi Pegaso. Porque tienes fuerza, cariño. Entonces tienes que creer en ti, ¿vale? Desde hoy declaro a mi querido Aries, ¿dónde está mi campanita? Aquí está. Desde hoy te bautizo como mi Pegaso, ¿vale? Desde hoy. Así que arriba todos los ánimos, cariño.
Dirán mis compañeros, mi vecino, te dirán, este chico se ha vuelto loco, ahora está con la campanita. Desde hoy van a ser mis Pegasos. Entonces, tienen que tener energía, tienen que tener poder. Vosotros tienen que decir, yo puedo con esto y con más, cariño. Son unos seres mitológicos con mucha fuerza, con magia, con sabiduría. Mis Pegasos. Ya está. Muy bien, vamos a continuar. Te voy a dar lo que es signos. Dime si te gusta, ¿vale, Aries? Dime, Richard, me encanta que me digas Pegaso. Pues vas a ser mi Pegaso o mi unicornio también. Vamos a ver signos. A ver para mis Pegasos, vamos a ver para mis unicornios mágicos, maravillosos. Me sale lo que es un Escorpio, un Tauro, me sale un Virgo, me sale un Piscis, uno más. Y puede ser un Acuario, ¿vale, Pegasito? Mira, cariño, aquí te doy. Tienes que empezar a cambiar el chip. Cambia el chip, Aries. Tienes que ser más positivo, más positiva, ¿vale? Todo se va a arreglar. Mi querido unicornio, mi querido Pegaso. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir tus arcángeles. Vamos a ver. Ya te bauticé, mi querido Pegaso. Ya te bauticé. Ahora simplemente abraza ese bautismo, ese nombre. Muy bien, es muy bonito, Pegaso. Vamos a ver. ¡Uy! Las cartas quieren hablar ya, cariño. Todo como que se ha reactivado. Ahora va a conspirar todo a tu favor. Dice, clariconocimiento. Si tú te fijas en esta carta, cariño, aquí está el monte. No me acuerdo el nombre del monte cuando el arca Noé prácticamente paró, ¿no? Luego del diluvio y salió lo que es el arco de la alianza, el arco iris. Y si tú ves aquí hay un ángel dorado. Mira, hay un pacto entre Dios y contigo, cariño, pero tienes que creértelo, ¿vale? Porque ¿de qué sirve de que yo te diga muchas cosas buenas de tu signo cuando te entra por aquí, te sale por aquí? Entonces, te lo voy a leer. Permanece atento a los pensamientos y a las ideas que llegan, pues se tratan de oraciones gozosas. Si tú has llegado hasta esta lectura, es porque Dios y el universo te tiene preparado algo especial, mi querido Pegaso, ¿vale? Mi querido unicornio. Nada es al azar. Tú has llegado a esta lectura de repente para reactivarte, para que digas yo soy poderoso, para que creas en ti, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot elemental. Y como eres mi consentido, ya te puse lo que es en mi lista de consentidos. Ahora vas a conocer un poco más a Richard, ¿vale? No vaya a ser que me atore. Voy a comer un Hals. No me gusta el Hals porque es muy fuerte. Pero bueno, como ya eres mi consentido, mi querido Aries, vamos a inaugurar esto con un baile que lo tenía preparado para Cáncer, para Tauro, para Géminis. Pero tú vas a ser la primerita o el primero, ¿vale? Esta canción es así. Locobox, Locobox, come on, come on, come on. Ay, que no me lo sé la letra. Muy bien, empieza así, dice. Ven a mí, no me acuerdo. Locobox, Locobox, come on, come on, come on. Quiéreme a mí. Seré tu esclavo, quiero tenerte junto a mí, loco por ti, seré tu esclavo. Esto es algo así la música, no me acuerdo, Aries. Ya me estás conociendo más, ya ahora eres mi consentido, vas a tener que aguantarme. Locobox, Locobox, come on, come on, come on, ven a mí, muy bien, ya está, esa música lo voy a poner en la descripción, ¿vale? Para que lo puedas ver completo. No me acuerdo, tengo que apuntarlo. No sé si después voy a escuchar un poquito la música, pero tú has sido el primero y la primera en escuchar, ¿vale? Quiéreme a mí, seré tu esclavo, quiero tenerte junto a mí. Es así, ¿vale? Ya me lo voy a aprender, Aries. Como eres mi consentido, ya me puedes criticar también. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice en el tarot elemental. Conoce un poco a Richard, cariño. Conoce un poco. ¿Vale? Vamos a ver. Si no, pregúntalo a Géminis, a Cáncer, a Tauro, a Acuario, a Piscis. Pregúntalo cómo soy. Me sale la carta del colgado. Tenemos también la carta del 7 de bastos. La carta de la justicia. La carta del rey de espadas y tenemos también la carta del 3 de oros. Muy bien, yo lo que puedo ver aquí, cariño, que muchos de vosotros de repente están con la pareja o con la persona de tu interés en estado de lo que es en stand-by. Esta persona no te da una respuesta, esta persona de repente está mudo o está muda. Agarra la chancla, cariño, y dile reacciona ya.
No tengo por qué estar esperándote tanto, cucaracho, porque no eres la última Coca-Cola del desierto. Hay hombres y mujeres por montón, porque yo veo que le falta iniciativa. Le falta iniciativa, mi querido Aries. Siento que esta persona de repente ellos mismos ponen sus bloqueos, sus limitaciones. Entonces me están diciendo, este cucaracho, cariño, tiene que tomar una decisión ya, tiene que aclararse ya, no puede estar confundiéndote, porque te va a volver más loca o más loco de lo que estás. Mira esta carta, cariño. ¿Ves cómo está colgadito y colgadita? Entonces tiene que tomar una decisión. Yo veo que esta persona o se está dejando manipular por alguien o simplemente es una persona que no tiene claro lo que quiere en estos momentos, ¿vale? Por eso que existe este bloqueo, esta confusión con ellos o con ellas. Pero tenemos aquí la carta del 3 de oros que me está diciendo, cariño, ¿vale? Mi unicornio, te voy a decir esto, ¿vale? Yo lo que te puedo decir, cariño, mi Pegaso, ya sea acompañado, solo o sola, tú vas a reconstruir tu vida otra vez. Porque tenemos la carta del 3 de oros, que nos hablan de reconstrucción. Pero para esto, a veces implica tomar decisiones. Soltar algo que te está bloqueando, ¿para qué? Para que avances. Porque si tú sigues lo que es en tu centro de confort, pues simplemente no vas a llegar a nada. Richard, que la situación está muy dura, que todo es peligroso en estos momentos, ¿vale? Que nada me va a salir bien, cariño. Pero si no das pasos, nunca vas a llegar a tu objetivo. Entonces, tienes que moverte también un poquito. Tienes que soltar a alguien para que tú seas feliz. Si tú ves, mi querido unicornio, ¿vale? Mi Pegaso, si tú ves de repente que esta persona no cambia, si tú ves que esta persona simplemente te hace largas, espérame un poco más, ya voy a dejar a la otra persona. Mira, mejor cuando termine, yo qué sé, mi proyecto, mi negocio, cariño, cuando hay amor, vosotros dos van juntos de la mano y se ayudan en su proyecto, en su negocio, en lo que quieran hacer, ¿vale? Pero si te mete largas, si te dice espérame más, tú estás esperando 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 20 años y vas a terminar como la loca del muelle de San Blas, vieja, arrugada, viejo y arrugado y con el vestidito que los cangrejos te lo comen. Es esto, cariño. Mientras tú puedas ser feliz, tienes que ser feliz. Para la edad, no, ¿cómo te puedo decir? Para el amor no hay edad. Me he confundido, ¿vale? Ya me puedes juzgar. Da igual, eres mi consentido ahora. Entonces, yo lo que te puedo decir, cariño, ¿tú te has puesto a preguntar por qué estás en este mundo? ¿Tú crees que solamente has venido para comer, engordar y sufrir? No, tú no has venido para esto. Tú has venido para evolucionar, para aprender, cariño, para que puedas disfrutar también de los placeres de la vida. Porque si tú fueras un santo o una santa, no estuvieras aquí en la tierra, estuvieras en otro plano. Tú estás aquí para que experimentes. Y experimentar también es tropezarse, levantarse, salir adelante, renunciar a personas, llorar, disfrutar, volverse loco o loca, como yo, ¿vale? Da igual, pero tú tienes que agarrar, empezar a dar pasos. A mí las energías me dicen, Aries, siento un Géminis, a lo mejor lo he mencionado, mi querido, ya me olvido, es que está fresquecito tu nombre, Pegaso. Mi querido Pegaso, tú tienes que empezar a dar paso, ¿vale? Es ahora o nunca. Muy bien. En cualquier punto de tu vida, ya sea lo que es en la parte económica, ya sea lo que es de repente en el amor o simplemente en tu crecimiento personal. Si tú no das paso, cariño, luego no te me quejes y voy a tener que sacar la chancla para ti. Muy bien, voy a darte lo que es iniciales. Dirás, Richard, esa canción de Locomía te ha vuelto más loco. Locobox, Locobox, come on, ya está. Quiéreme a mí, seré tu esclavo. Quiero tenerte junto a mí. Ya está, muy bien. Es esto, mi querido Aries. Así quería bailar. Hace mucho calor, voy a tener que apagar el radiador, por Dios. Ya que voy a bailar, la letra I, uy, no se ve. La letra H, la letra F, la letra H otra vez. Estás lidiando con alguien de la letra H. La letra Q y la letra A. Ya está, mi pequeño Pegaso. Me encanta. Te he inaugurado. Cuenta todos. Richard ya ha puesto como consentido también a los Aries. Ya eres mi consentido desde hoy, cariño. Desde hoy las cosas van a cambiar entre tú y yo, ¿vale? Ya no va a ser una lectura convencional. Ya no. No sé si me soportarás, pero bueno, vamos a continuar, cariño. Vamos a ver
Economía. ¿Qué nos quieren decir en economía? Para mi querido Aries. Que Dios el universo me ayude. Economía para Aries, mi Pegaso, mi unicornio. La carta del diablo, la carta de los enamorados y la carta del sol. Puede ser que a lo mejor no has recibido la respuesta que tú querías en un trabajo, en un proyecto, en un contrato, en un préstamo. Pero sin embargo nos están diciendo, si una puerta se cierra, otro se abre, cariño. Porque tenemos la carta de los enamorados y la carta del sol. Pero es cierto que a lo mejor algo no funcionó, porque tenemos la carta del diablo, ¿vale? Y la carta del mundo. Es como si todo está conspirando para que tú hagas ese proyecto, ese negocio o ese cambio de trabajo o ese ascenso que tú estás buscando. Y si me dice Richard, lo que me hace falta es dinero, pues entonces nos dicen, no todo está perdido. Se cierra una puerta y se abre otro. Todo es cuestión de hablar, todo es cuestión de humildad. Pide favor. No vas a perder nada con esto, cariño. Todos en algún momento necesitamos de un favor. Todos. Hasta yo necesito de tu lectura, ¿vale? Necesito que visualices al menos 2 veces o 3 veces, ya sea los comerciales o la lectura completa. Mira la lectura completa, cariño. ¿Sabes por qué te digo? Si tú miras la lectura completa y si es 2 veces completo, ponlo ahí, aunque no estés pegado o pegada. Déjalo ahí que siga su curso, ¿vale? Aries. Entonces te van a poner como puntero y vas a tener lectura bonus, que es lo que tú quieres. Muy bien. Entonces nos están diciendo, va a haber claridad y nos están diciendo que tu economía va a mejorar, ¿vale? No todo está perdido. Muy bien, cariño. Ya te he dicho que ahora ya no va a ser igual, cariño. Ya te he metido lo que es en el club. Es esto, ya estás dentro del club. Muy bien. Esto es como la Unión Europea, cariño, ¿vale? Hay países que quieren meterse en lo que es en la Unión Europea, pero cuesta, todo es un trámite, un proceso, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver. Imagínate que has entrado, yo qué sé, a la Unión de los Locos. Mentira, cariño. Muy bien, vamos a ver. ¿Sabías tú que el amor y la locura van de la mano? Si no lo sabes, ya lo sabes, cariño, ¿vale? Busca en internet. Di, ¿es cierto lo que ha dicho este chalado, este loco? ¿Que el amor y la locura van de la mano? Claro, cariño. Muy bien, características. La carta del 6 de oros. Siento que hay una persona que te tiene que entregar algo o te tiene que dar algo, ¿vale? Lo que está relacionado en la parte económica. O simplemente el amor está dentro de tu trabajo o de tu proyecto. Muy bien. Puede ser alguien de elemento tierra. La carta de la reina de bastos. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de contextura normal o contextura delgada. Tiene rasgos afroamericanos o mulatos. Cabello muy corto, medio crespito, ¿vale? Es muy guapo y muy guapa. Puede ser de elemento fuego también. A esta persona o lo has conocido en un festival, lo has conocido en una fiesta, en una discoteca, en una reunión, yo qué sé. Te fuiste ahí, te acolaste. Ni te invitaron lo que es en la fiesta, pero tú te metiste. Y ahí lo conociste a esta persona, ¿vale? Elemento fuego. O que simplemente trabaja lo que es en una discoteca, en un bar, en un restaurante o algo relacionado con el turismo. La carta del 4 de oros. Veo que a lo mejor de repente hay un grupo de vosotros que está peleando por una propiedad, por un negocio o por un puesto de trabajo. Me vuelves a decir, o es mulato o mulata, o puede ser trigueño o trigueña también. La persona de tu interés tranquilamente trabaja algo relacionado con la inmobiliaria. Puede ser agente inmobiliario, puede ser que sea una persona que alquila departamentos, cuartos, o una persona que se encarga de vender terrenos, o de repente trabaja lo que es en la construcción. Todo lo que esté relacionado con la construcción también, ¿vale, cariño? Espero que te haya gustado esta lectura, mi querido Aries. Espero, mi querido Pegaso, mi unicornio, ya me dirás si te ha gustado y bienvenido al club, cariño. Desde hoy ya eres mi consentido. Besotes, te me cuidas.